Entonces es il para el masculino, il s'appelle, y presento su nombre. Y para las mujeres, elle s'appelle, y presento su nombre, ¿no? Vamos a observar aquí como regla de pronunciación, atención por favor, que la E final no se pronuncia. Esa E final no se pronuncia. Y aquí tenemos una regla de pronunciación que vamos a estar trabajando, ¿no? La E final sin acento no la pronuncia, ¿ok? En ese caso, entonces, recordamos il s'appelle, el s'appelle, hasta la L. Y decimos el nombre de la persona. ¿Qué otro dato tenemos que presentar? Su nacionalidad. Muy bien, nationalité. Nationalité. Entonces, ¿cómo presentamos la nacionalidad de una persona? Ajá. La nacionalidad Ujú. es ILE Muy bien. Y lee, y el, para las chicas, el El, E. Aquí aplica la misma regla que acabamos de ver. La E final que no se pronuncia. El hasta la L. Y tenemos también la siguiente regla que es las consonantes finales, ¿no? O las consonantes finales que no se suelen pronunciar. Como siempre hay excepciones, ¿eh? Ténganlo siempre presente. A veces he tenido alumnos que me reclaman eso. Dice, usted me dijo esto. Le dije, sí, pero había una excepción. ¿Y por qué hay excepciones? Pues porque la lengua las tiene. Es algo que existe en todos los idiomas. Entonces, dicha pronunciación figurada, decíamos, puede ser y lee, no, eso es figurado. Nada más para que se orienten en su pronunciación. L. Y yo presento la nacionalidad de esa persona. Il est mexicain, il est américain. Ya veremos otros detallitos que hacen falta, pero de entrada eso. Entonces, yo presento la nacionalidad. Y aquí tenemos el caso de una E que tiene acento al final. ¿Qué sucede en esos casos? Bueno, la regla dice, tenemos una segunda regla de pronunciación. La E final con acento, me faltó indicar que es final, la E final con acento sí se pronuncia, ¿ok? Por eso es nationalité. Si no tiene acento, no. Si sí tiene acento, sí. No, nada difícil, ¿eh? ¿Qué otro dato estábamos presentando? Muchachos, su edad. la edad de la persona, muy bien, nationalité, entonces vamos con la edad. Nos falta otro dato, lo vamos a incluir más adelante. Âge, muy bien. ¿Cómo presento la edad de la persona? Y la, el, a. Así de sencillo. Puede ser que los inquiete que la A sola signifique algo como un verbo, pero pues así se conjuga, ¿no? Ese es el asunto. Eso es decir, él tiene o ella tiene, ¿no? En francés el verbo avoir, que es tener, pues así se conjuga. Entonces simplemente es el A, aquí en la pronunciación figurada, y la, y yo presento la edad de mi personaje. Y también recuerden que precisamos la palabra años en la presentación de tal edad, ¿no? Es decir, y la tantos años, el a tantos años, je tantos años,
Y en este caso seguimos la regla de las consonantes que no se pronuncian. Y tenemos nuestra tercera regla de pronunciación, que dice así, diría así: en general, las consonantes o la consonante final no se pronuncia. Insisto, hay excepciones a las reglas, para que lo tengan en cuenta. Muy bien. ¿Qué otro dato presentamos, además de la edad de nuestros personajes? La fecha de nacimiento o de muerte. Su oficio, Su a lo que se profesión, dedica. ajá, profesión o oficio. Ah, sí. Tenemos tres palabras para indicarlo, ¿no? Que al final es lo mismo: profesión, ocupación u métier. Se usan indistintamente muchas veces. Es la misma regla que la nacionalidad. Il est, el est, ¿no? No hago hincapié en cómo se pronuncia porque es la misma que en el caso de nationalité. Il est mexicain, il est profesor, ¿no? En el caso de la fecha de nacimiento y de la fecha de deceso, decíamos que era la date de naissance, o si murió, que es el caso de algunos personajes, décédé también se le suele decir. Aquí vemos la regla que acabamos de explicar. En el caso de la E final, date, ¿eh? Aquí está la E final que no se pronuncia, date de naissance. Y tenemos la E con acento que sí se pronuncia, décédé. Van a notar también que, mucho ojo, los sonidos del francés se acercan más al español, ¿eh? Cuando uno quiera pronunciar francés, tiene uno que quedarse más anclado en su español que tratar de pronunciarlo como al inglés, porque está alejado el francés del inglés. No diría el s'appelle, no, eso suena a inglés. Eso suena a un gringo que quiere hablar francés. Y pues nosotros no somos gringos, ¿no? Nos apoyamos más en nuestros sonidos para el francés. El s'appelle, ¿no? El est mexicain, el est profesor, ¿no? Es muy diferente decir il est profesor a decir il est professeur. Eso es querer decirlo como si yo fuese norteamericano, y pues no. Apóyese en su español, use los sonidos del español que se acercan más al francés. Entonces, mi fecha de nacimiento, misma frase, il est né. ¿Qué dijimos de la regla del acento en la E? Que sin acento no se pronuncia y con acento sí. Así es, il est né, tal cual. Esa pronunciación figurada sería en todo caso tal cual, il est né. Il est né, y presente usted la fecha de la persona. Il est né tal día, tal mes, tal año. En el caso de las chicas, lo único que cambia es, en todo caso, la escritura. Agregamos una E de más porque se trata de femenino, pero es la misma pronunciación. Elene. Casi es Elene. Así se pronunciaría. Elene. Y yo presento la fecha de esta persona. Recuerden que lo que está en paréntesis es pronunciación figurada. Muy bien. Profe, dígame, ¿qué pasó? en la palabra ne, cuando es hombre solo se escribe una E y cuando es mujer se le pone otra. Así es, lo comentamos cuando vimos nacionalidades. Dijimos que la regla general para convertir una palabra masculino a femenino, la regla general es agregar una E. Hay otras formas y hay excepciones, pero la regla general es esa. Ah, bueno, gracias. Profe, y dígame. si por ejemplo se le agrega una E, pero esa E no tiene el acento y no se pronuncia, ¿terminan siendo igual en la pronunciación? Así es. Lo que pasa es que, bueno, estamos viendo que el francés muchas veces
no se, no se va a pronunciar como se escribe y que tiende al oral, en lo hablado, a quitar sonidos. Esa es una característica del francés, quitar sonidos, eliminar sonidos. No así en la escritura. En la escritura pues es otro sistema, otro registro, y el oral pues es otro. En este caso tengo que reconocerlo, la escritura del francés no suele ser tan sencilla al principio porque pues tiene más acentos, tiene 3 acentos, tiene más vocales, y viene el conflicto. Es un conflicto natural, de pronto ver que una palabra en francés lleva varias vocales y de todas esas vocales pues se pronuncian de una sola forma, ¿no? De hecho vamos a esa parte, ¿no? Vamos a pasar a ver los diptongos. Todos, aquí me equivoqué. Los diptongos que van a estar apareciendo en francés y que hay que revisar su pronunciación. Muchos ya aparecieron de manera muy sutil y ya incluso pues hemos visto un poco cómo se pronuncian, pero no lo hemos sistematizado, no hemos llegado como a la conclusión de decir, se pronuncia así tal cual. Por ejemplo, tenemos la expresión je, ¿no? Para decir tu edad. Je, el caso del profe, 44 ans. Ahí está. Aquí está mi edad. Tenemos aquí este diptongo. ¿Cuál es? ¿Qué diptongo es, muchachos? Es el ahí. Así es. Tenemos el diptongo AI, ¿no? Así tal cual. AI. No lo quiero con mayúscula, pues. Y ese diptongo, ¿cómo se pronuncia? Vamos viendo entonces. J'ai 44 ans. ¿Cómo lo pronuncié ese diptongo? Omitió el diptongo, ¿no? No lo omití. Lo pronuncié. Dijo ye. Ajá. Pues como una E. Es una ¿Una E. E? Ah, ¿Qué pasó ahí? Se puso el de los euros. J'ai. ¿Ok? Ese diptongo suena como una E. ok. J'ai 44 ans. Vamos a verlo en otro ejemplo aquí mismo. Ahí ya nos pasamos de hoja. Aquí abajito seguimos. Vamos a ver cuando vimos su estado civil. ¿Cómo decimos soltero, muchachos? ¿O ya están casados ustedes? No recuerdo. ¿Ya tienen bendición? No, claro que no, profe. Bueno, vamos a ver otro caso con, por ejemplo, célibataire, soltero. Célibataire, ahí está, célibataire. Aquí está el mismo diptongo. ¿Cómo lo pronuncié? Como una E. Célibataire. ¿Ok? Tenemos el caso del diptongo OU. Ejemplos: vous. Comment vous vous appelez? Comment allez-vous? Vous habitez où? Las preguntas que vimos para presentar a una persona. Ese diptongo U, ¿cómo se pronuncia? Bonjour. Como U. Como una U, efectivamente. Así es. Entonces, este diptongo se escribe, desde luego, OU, pero la pronunciación es lo que cambia. Es una U lo que tenemos ahí. Bonjour. ¿No? Tenemos otro, que es el diptongo OI. ¿Cómo regresamos las preguntas de cortesía? Lo acabamos de ver hace poquito. Comment allez-vous? Je vais bien. ¿Y cómo regreso mi pregunta de cortesía? ¿Se le agrega votre? Eso es para preguntar su de usted. Por ejemplo, comment allez-vous? Je vais bien. Et vous, regresamos la pregunta, ¿no? ¿Y usted? Si lo tuteamos, et toi, ¿no?
Y le regresamos a la persona la cortesía preguntando, ¿y tú cómo estás? Je vais bien. ¿Et toi? ¿No? Je m'appelle Carlos. ¿Et toi? Je suis mexicain. ¿Et toi? Je suis étudiant a la Universidad Tecnológica de Jalisco. ¿Et toi? Y le regreso esa cortesía. Muy bien. Cuando quieran responder o confirmar que se les habla a ustedes, moi, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo tu t'appelles? Moi. Y de esa manera están como cerciorándose que la pregunta va dirigida a ustedes. Si les pregunto, ¿quién hizo la tarea, muchachos? ¿Cómo responderían? ¿Moi? Moi, es como decir yo. Si les pregunto, ¿quién quiere participar? Él. Il. No, si ustedes quieren participar, ¿cómo responderían? No, sí, ya sé, pero digo en caso de que no quiera, pues. Bueno, ahí aplicamos otra palabrita que por ahora no la vamos a necesitar. No, vamos a ponernos en el caso donde ustedes quieren participar. Moi, entonces. Moi, así es. O pregunto, ¿de quién es esto? Pues ahí aparece el moi. Muy bien, sigamos. Entonces, hay más palabras, desde luego. Roi, ¿a qué le suena? Le roi, el rey. Entonces, ese diptongo como tal, ¿sí? Se pronuncia como. ¿Cómo lo escucharon? Toi, moi, roi. Yo lo escucho como gua. Un gua, ¿no? Más acercado a la W, se acercó, nada más un poquito más como hacia la W, gua. No es una U, no es una G, no es gua de guaguas, es un gua. Como el que usan los jóvenes de wey, ¿no? Wey, así, gua, wey. Y es ese sonido, ese diptongo, así se pronuncia tal cual. ¿Cómo? Claro, ¿cómo olvidar? Au revoir, la despedida, ¿no? Ahí está. Ay, no acomodé los márgenes de esta celda. Aquí tenemos, ¿no? Au revoir, aquí está ese mismo diptongo. Y nos aparece el diptongo AU. ¿Cómo se pronuncia el diptongo AU? Bueno, pues precisamente teniendo como ejemplo el anterior, que es au revoir, ese diptongo se va a pronunciar de cierta manera. Voy a repetir. Au revoir. ¿Cómo lo escucharon? Como O. Como una O, efectivamente. Es una O la pronunciación. Au revoir. Eso va a pasar también en el caso del triptongo, que es frecuente en francés. E-A-U. ¿No? Por ejemplo, esas tres letras forman la palabra agua. Ese triptongo tal cual es agua en francés, o. ¿Cómo se pronuncia? Pues. Entonces, si queremos decir que ¿Quieren agua? Que el agua es O. Por ejemplo, pides agua, yo te preguntaría, ¿es que tu veux de l'eau? ¿Quieres agua? ¿No? Entiendo pues de entrada que insisto en que una sola letra o un grupo de letras formen un solo sonido porque no es algo habitual a nuestro idioma. Uno siente la inseguridad de decir, bueno, ¿cómo leo tantas vocales, no? Son tres vocales, ¿cómo las leo? O sea, en el español te diría, pues léelas como están ahí, E-A-U, ¿no? Pero el francés tiene esta característica, ¿no? Va a simplificar los diptongos. Vamos a ver. ¿Qué pasaría, por ejemplo, con esta palabra? ¿Cómo la pronuncio? Tenemos el diptongo IE. ¿Qué ocurre ahí? Magui. Sí. Marie. Aquí aplicamos la regla de la E final, ¿no? Es lo que estamos haciendo.
Es la E final la que no se pronuncia aunque esté el diptongo. Entonces, poco a poco iremos observando las reglas constantes. Estas son las reglas constantes. Repetimos, ¿no? La E final que no se pronuncia si no tiene acento. La E final con acento que sí se pronuncia, ¿no? Las consonantes finales que en general no se pronuncian, ¿sí? Y los diptongos A, I o U. Hay un poquitos más, pero de entrada vamos a trabajar con estos para tampoco llenarlos de pronunciación. Estos son los más frecuentes, son los que más van a estar apareciendo. Entonces, si usted ve esta nacionalidad, aquí aplicamos dos reglas de pronunciación: diptongo AI y vocal final. ¿Qué hacemos entonces? ¿Cómo se pronuncia? Polonés. Polonés. Quitamos la E en la pronunciación y cambiamos el diptongo a AI, como se pronuncia E. Vamos a ver otro más. En el caso de una nacionalidad, aplicamos regla: consonante final que no se pronuncia y diptongo OI. ¿Qué hacemos? ¿Cómo se pronuncia? Ajá. Pues no sé exactamente cómo, pero me imagino que debe ser como Danhua, algo así. ¿Cómo? A ver. Danhua. ¿Cómo? Danhua, como Danua, así. Danhua. Danua, así tal cual. Ah. Danua. La regla dice. Danua. La regla dice que el OI se pronuncia como wa. Pues aplíquela. Wa. Y la regla dice que la consonante final no se pronuncia. Danua, tal cual. En ese mismo caso, si es femenino, da. Regla final: la E final no se pronuncia. El diptongo OI, ¿cómo se pronuncia? Danhuas. Y estamos okay. indicando el femenino. Ya voy. Danua y Danuas. ¿Qué pasó, Eric? Entonces no, si es Danua, no es wow, sí. Entonces debería ser UA. ¿Cómo? Es que usted dijo aquí arriba que es wa. Entonces aquí abajo intenté decirlo como wa y por lo que escucho que usted dice el Danua sería o Danoas, ¿no sería UA en la pronunciación? UA. Lo que pasa es que lo que escribí entre paréntesis es como una pronunciación figurada, Eric. O sea, no quiere decir que sea así tal cual, es lo más acercado que hay. O sea, no es UA, no es una U lo que pronunciamos. No es Danua, es Danua, UA. ¿Sí? Es una cuestión que se va aprendiendo poco a poco. Insisto en la parte donde esté en paréntesis, lo que se acerca es lo figurado, pues. No hay un sistema para escribirlo, pero le llamamos alfabeto fonético. Por ahora no lo vamos a manejar nosotros, y con él podemos escribir lo más acercado el sonido de la palabra, ¿no? No sé si me expliqué bien, sino para retomar otra explicación. No, sí. Veamos este otro. Français. Aquí me falta una letra, se las voy a presentar, que ya expliqué que mi teclado chafea porque pues no tiene, bueno, sí la tiene, pero no sé en qué parte, y ya me han pasado el código como 1000 veces para escribir la C cedilla, y por más que he aplicado 1000 códigos no aparece. Es esta letra del francés, C cedilla, así se llama. Se usa también en el catalán, en el rumano, en el gallego, y esta C cedilla se llama así por este cachito que le cuelga a la C, y hace que la C, en cualquier caso, la C cedilla, suene como S, ¿no?
En el caso de français es con lo que se debería escribir, pero pues no tengo el código a la mano y batallo mucho en este teclado para conseguirla. Entonces tenemos français, por eso suena como C, français. Y aquí tenemos la regla, ¿no? Misma regla, diptongo AI, ¿qué hacemos? ¿Cómo se pronuncia? Como E. Como una E. Y la consonante final no se pronuncia. Caso diferente, si lo cambiamos a femenino. ¿Qué dice la regla? General, ¿cómo cambiamos un femenino a francés? ¿Cómo cambiamos un femenino a O francés? sea, así ¿cómo cambiamos una palabra a femenino en francés? Con una E extra. Agregamos una E. Entonces tenemos français y ahora française. El caso de la CH en francés, lo vamos a incluir aquí algunas consonantes ahora. ¿Cómo se pronuncia el CH en francés? Bueno, sigue reglas un poquito similares a otros idiomas. Vamos a ponerle aquí. Si sigue la E o la I, ¿no? Sigue la A. Hay algunas excepciones en algunos casos, si siguen las vocales como tal, suena como el inglés, ¿no? ¿Vamos bien hasta ahí, muchachos? Sí. Si sigue la R, suele pronunciarse como K. Un poco, el inglés funciona así con la K, con la CH, perdón. Usted le agrega al inglés una R y cambia Christian, ¿no? Algo similar al español también. Pero con las vocales va a sonar como sh, ¿no? Entonces tenemos un montón de palabras como champion, ¿no? Así, sh. Tenemos champiñón. Y esta nos va a llevar a otro sonido, champiñón. Entonces, este sonido, este CH, lleva a qué sonido, si sigue una vocal, pues un sonido sh, que pues, si ustedes, yo me imagino que están bien en inglés, no tendrán problema en pronunciarlo, ¿cierto? El sonido, la unión de la G con la N en francés nos da el sonido ñ. Así es como tenemos el sonido, que no la letra, ¿no? Y hay muchas palabras del francés que se han acomodado al español así. Por ejemplo, pues el que acabamos de ver, ¿no? Champiñón, ¿no? ¿Cómo se escribe champagne en francés? Pues champagne. En español, ¿cómo se escribe, muchachos? Con la ñ tal cual, champaña. Y además se escribe champaña, así, con la... Bueno, pero eso es ya es ortografía española. Champaña. Una bebida también francesa. No sé si la hayan probado o la conozcan. ¿Coñac? El coñac, así es, coñac. Si quieren verse así muy a la francesa, en lugar de coñac, coñac. Y pues el famosísimo jugador francés, ¿no? Que creo que se escribe así, es que me equivoque. Todo el mundo lo pronuncia de mil formas menos como es. ¿Cómo pronuncian el apellido de este jugador? Guiñá. Gignac. Gignac, así se pronuncia el apellido de este jugador.
Pero aquí tenemos pues el uso de la G y la ñ en la pronunciación francesa. Cuando la vean, pues si algún día les interesa el italiano, pues esta regla también existe en el italiano. Así se pronuncia la ñ del italiano. Por esa razón se escribe la sagna. La sagna. Y uno dice lasaña, ¿no? Porque en italiano es la misma regla. Muy bien. Entonces, vamos con la parte de ayudarles con los meses del año y vamos a terminar ahí. Los números, insisto, les toca a ustedes ponerse al tiro en practicar todos los días los números, ¿eh? Vamos con los meses del año. ¿Cuáles son? Ayúdenme, recuérdenme. Vamos por orden. ¿Pero en francés? Oui. El primero, enero. Muchachos, ¿dónde andan? Aquí, pero no sé cómo se pronuncia. No, más bien no sé cómo se diga. No sé qué Cuando es, cómo se investigaron las escribe. fechas de sus personajes, ¿no averiguaron cómo se pronunciaba? Se pronuncia, se escribe Janvier, Ah, très bien, janvier. como Janvier. Así es, janvier. Y aquí tenemos la pronunciación de la J. Janvier. Janvier, Jean-Paul, Jean-Claude, el famoso Jean-Claude. ¿Qué sigue de janvier? Ajá. Février. Février, bien, muy bien. Pequeño conflicto ortográfico con B chica, muchachos. La regla en español dice que ninguna palabra se escribe con B chica y R. Bueno, el francés tiene su propia regla y ahí se aplica. Février y con B chica. Ande pues. Sabrán que un día escribí mal así, febrero y abril, con B chica. Pero los escribí en español y pues alguien notó mi error. Evidentemente fue un cruce de las palabras. Yo lo expliqué, pero pues nadie me creyó, ¿verdad? Yo, nada, ¿cuál? No sabes escribir. Février, vamos con el que sigue. Marzo. Mars. Ese se dice como, ajá, como inglés. Así. Bueno, se escribe. Bien, bien, no, bien, buena observación. Y además rompe la regla, ¿eh? Consonante final que sí se pronuncia. Ahí está. Yo les dije, hay excepciones, hay algunas excepciones, siempre las hay, así que ahí tenemos una. Mars. Profe, ¿y Dígame. cómo se dice Marte como el planeta, pero en francés? Les soy honesto, en este momento no lo recuerdo y no lo había pensado al respecto. Pero Porque puede ser que en ese sentido sea la misma palabra, creo yo, porque el nombre refiere a sí, eso. creo que es lo mismo. Podría ser. Sería cosa de nada más revisarlo. Maps, muy bien, vamos con el que sigue. Abril, según yo, es lo mismo, solo que con V y obviamente Así como es, la muy pronunciación bien, abril. abril o algo así. Así es, Eric, buena observación, abril. Muy bien. A ver, el que sigue. Empezamos con regla de pronunciación, fácil. Diptongo AI, ¿cómo se pronuncia? Bue, Me, así tal cual, me, me. Yo sé que siente uno como que falta algo ahí, pero así es, muchachos, me, tal cual, me, Mayo es me. así, janvier, février, mars, avril, me. Vamos con este. Está fácil. Regla final de la E sin acento, que no se pronuncia.
Y la J ya vimos cómo se pronuncia. Jambier. Entonces, Je, June. Jun, June. Muy bien. June. June. Vamos con el que sigue. Bien, aparece la doble L. Ande pues. Bueno, regla final. Ay, creo que aquí me equivoqué. A ver, déjenme corregir. Porque se me contrapearon los cables. Juillet es si se debe llevar lleva doble L. Sí, lleva doble L. Por un momento dudé. Ah, o sea, aquí, ahí está. Ahí está. Muy bien, la J ya sabemos cómo se pronuncia, ¿cierto? Como una J. Regla final, Sí. consonante que no se pronuncia. Ahí está. Entonces, juillet. sería Juliet, Juillet. Ok, juillet. Juillet, Juillet. Juillet, Juillet. Ajá. Juillet. El mes favorito. El mes mejor de todos. Oiga, 3 vocales, ¿cómo se pronuncian? Este sí es quizá el que a veces más conflicto le causa a los alumnos. Agosto, mi mes favorito. Ut. ¿Por qué es el mes favorito del profe? Su cumpleaños, profe. Eso mero, muy bien. Entonces, ese mes así se pronuncia. Ut. Sin miedo, como dicen, sin miedo al éxito. No le tengan miedo a las vocales. Ut. El mes patrio, ¿cómo se pronuncia? ¿Y cómo se escribe? Sept. Ajá. Septiembre. Septiembre, ¿No? muy bien. El mes de octubre, casi idéntico. Octo. Muchachos. Hombre. Hombre. Octubre, bien. Noviembre, Ah, con B chica. No. noviembre. Novembre. Diciembre, pues ya adivinaron, ¿verdad? Ajá. ¿Cómo sería diciembre? Eso, ahí va. Decembre, muy bien, ahí está. Repasamos entonces janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, diciembre. Ahí lo tenemos. Y ahí sí se pronuncia la E al final No, de en los ningún últimos caso, meses. en ninguno. Lo que pasa es que cuando Ah, uno ok. quita la E final, queda obviamente una consonante, pero queda un rastro de la consonante, un rastro de aire que da la impresión de que uno dice la E, pero en verdad no la decimos. Décembre, llega hasta el R, solo que queda ese efecto fonético, pero escuchen la diferencia entre decir en español, por ejemplo, diciembre, a decir diciembre, diciembre, diciembre. Y lo mismo en francés, Sí. décembre, décembre. Evidentemente la E no se pronuncia, pero queda un rastro chiquito de aire porque se corta la vocal que sigue, ¿no? Y entonces todos los sonidos de todas las lenguas
se componen a partir de un acomodo vocal que tiene nuestra lengua, o bueno, todo el aparato vocal, dientes, paladar, el labio superior, inferior, en fin. Entonces ese aparato vocal funciona también, el mecanismo que lo hace sonar es además el aire, ¿no? Porque es eso, las consonantes son una construcción que se da a través del aire y el aparato vocal que tenemos. Entonces siempre que una consonante se construye hay aire, ¿no? Hay aire o le llamamos oclusión del aire, o sea, se omite el aire. Entonces, al cortar un sonido, queda un rastro chiquito de aire siempre, de la vocal que quitamos o de la consonante que no pronunciamos. Casos, por ejemplo, pues muchísimos, por ejemplo, en el español no se diga, ¿no? Cuando quitamos vocales o consonantes, ¿no? Vamos, como hablan los cubanos, vamos a ver, que quitan la S. Entonces, el francés tiene sus propios fenómenos. Uno de ellos es pues la consonante final que no se quita, que no se pronuncia, la E final sin acento, y siempre queda esa sensación de que si la dice uno, pues no la decimos. Lo que yo les recomiendo es que hagan énfasis en marcar la consonante que queda antes de la E, ¿no? Septiembre, octubre, etc. Bien, queda este apunte con video incluido que lo vamos a colocar en la plataforma y vamos a corregir entonces nuestro trabajo, ¿sí? El que ya tienen lo vamos a corregir ahora con la pronunciación necesaria. Denme un segundo, voy a terminar el video entonces. Lo voy a subir en un momento más a la plataforma para que dispongan de la pronunciación.